Buenas noches, profe. Hola, bueno, ¿cómo están todos? ¿Bien? Para hacer un viernes a la noche. Encima en horario medio feo pone este profesor, ¿viste? ¿O no tienen problema ustedes este horario? Más o menos. Sé que, bueno, ya vamos a poner el mínimo nomás, Guido, no hay problema. Eh, a ver, bueno. eh, bueno, la idea es ahora ver un poquito lo relacionado a la actividad 3 de la plataforma. Como verán, no puse fecha de entrega, obviamente porque quería tener un encuentro con ustedes. Estaba esperando un encuentro presencial, pero se nos va muy alejado, como bien lo saben, por el tema de los comicios y demás, que el instituto está cerrado. Se nos dificulta un poco el encuentro por ahí, que siempre es conveniente, ¿no? Eso no cabe ninguna duda. Pero la idea es justamente ver los lineamientos y dudas en relación a este trabajo que puedan llegar a tener, que, como dijimos a principio de la cursada, lo van a realizar de manera grupal, ¿sí? El tema de los grupos, porque hoy recibí un par de correos digamos, me escribieron como eligiendo los grupos nuevamente, agregando o sacando a integrantes que ya estaba previamente, ya habíamos arreglado y ya habíamos conversado, me parece, que los grupos se mantenían en toda la cursada, salvo por ahí situaciones muy particulares eh, que se podría rever, pero de manera individual, ¿sí? Pero en definitiva, los grupos ustedes inclusive lo tienen armado en la plataforma de manera puntual. Son los grupos que lo definimos en la actividad uno, ¿se acuerdan? Que en realidad ustedes de manera, digamos, puntual se eligieron y se agruparon. Yo lo único que hice fue, de acuerdo a lo que ustedes, a las consignas, que no teníamos que superar los 4 integrantes, teníamos que armar los grupos. Bueno, ese grupo quedó, si mal no recuerdo, quedaron con 18 grupos en principio, ¿sí? Pero la consigna era que en el primer cuatrimestre tenían que completar actividades obligatorias, ¿sí? De acuerdo a la normativa, teníamos que cumplir para continuar siendo alumnos regulares en este caso, de informática educativa. No todos están en la misma situación, ¿se entiende? O sea, yo mandé correos con digamos, los recuperatorios pertinentes, que ustedes tenían uno solo. Se habilitó un recuperatorio para los estudiantes que no habían completado o no habían aprobado algunas de las dos actividades que la planteamos en el primer cuatrimestre, ¿sí? Los que continúan son justamente todos los grupos e integrantes que realizaron las actividades planificadas en la primera instancia. Para hacer esta actividad 3, eh, deben estar en condiciones de poder hacerlo. ¿Se entiende? Cualquier duda que tengan, en todo caso lo charlamos. Por ahí no es el momento, la idea de este encuentro es justamente que podamos clarificar sobre el contenido y sobre la actividad puntual que tienen que realizar en estos días. Llegaron a leerlas, no sé si queda alguna duda en relación a eso, dejamos un paréntesis y si hay algún tipo de consulta me la realizan y después continuamos. Profe, mi grupo no está en la planilla que usted mandó y ya le mandamos un mensaje hoy mm, por la mensajería ¿Hoy me interna. mandaste? Sí, hoy, Y bueno, pero ¿a qué hora me mandaste a la tarde? no a la mañana. Porque yo, no, a la mañana no, tenía un solo correo de un solo grupo. A Sí, ver, estaba que éramos nosotros, no sé. Mi compañera le envió.
Profe, disculpe que Eh, le interrumpa. entonces sí, era de, creo que, para. Profe, lo que usted mandó estaba mal, es del año pasado eso, por eso no aparecemos ninguno. Hay un link ahí que usted mandó que nos pasa un drive y ahí están todos los grupos, dice grupo 9 eso, pero son de los chicos del año pasado. ¿En la actividad 3? Sí, A ver, permitime un segundito. No, la actividad 3 no solamente dice números de grupo, no dice integrantes. No sé qué están mirando. En el primer Grupo, PDF creo que usted mandó ahí, ¿vio donde dice. dice clase 3? Bueno, hay un como elaborar de instrumento, algo pero así dice, y actividad hay 3, un, claro, sí, sí, actividad la 3. clase, no, pero No, hay un clase 3 enlace es una quizás, cosa, actividad. pero le estoy A ver, avisando clase de que quizás 3. los chicos se está confundiendo con eso, porque hay un link, mira la clase 3 los primeros PDF que dice clase 3 instrumentos, hay un link ahí que dice Clase grupos e 3. instrumentos de evaluación web en ese PDF, Claro, dentro del PDF que dice sí. clase 3 instrumento de evaluación, hay uno que dice consigna a partir de Ah, la lectura de análisis. Y se ahí fue, se fue, están se los fue el grupos. enlace. A ver, Claro, están los sí. grupos del Claro, año Pero en pasado. la está el link ahí. actividad está. A ver, a ver, Por a eso ver, a nomás se ver. están confundiendo los chicos, sí. Se enganchó. A ver. Al final está. Porque ese era un ejemplo nada más. A No, ver al si principio. si El primer PDF al que dice principio. instrumento de elaboración viene al comienzo. Ejemplo de instrumento de elaboración. No, 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 ese no, el otro. Dice se requiere completar el archivo compartido. Y ahí está. Y dice grupos de instrumentos en celestito. A ver. Bien al principio. Dice consignas, hay un textito y ahí dice se requiere completar en el archivo. Pero es del año pasado. Por eso nomás creo que se están confundiendo los chicos. Visualización. La verdad que no estoy viendo. A ver, voy a compartir la pantalla. No, Profe, igual ya entendí, si quiere, profe. O sea, yo entré ahí donde están diciendo, donde está diciendo la compañera, y ahí ya Sí, entendí dónde tenía que entrar realmente. por- En la actividad sí están los grupos, pero no me estaba acordando qué número de grupo era yo y la vacación y todo ese tema. porque yo quiero saber a dónde está el error, profe, porque no estoy si viendo. quiere, si quiere le comparto pantalla para que pueda ver. Para que ya lo comparto. Eh, para que están entrando todavía. No, la idea es clarificar todo, por eso quiero ver a ver dónde está el error y lo corregimos. Buenas tardes, profe. Hola, Buenas noches, en realidad. ¿cómo están? Buenas tardes, noches, depende de a qué hora nos levantamos. No, hombre, de la siesta. A ver, ahí llegan a ver, ¿no? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, acá yo tengo la clase 3. El primer, En ese, instrumento, ahí, este. ahí. A ver, vamos a visualizar. Acá dentro del PDF se fue un enlace entonces. Sí, adentro, adentro. A eso. Ahí está. a- Acá. Ese. Se entiende, está bien. Perdón, sí. Tienen razón. Tienen razón. Si este se fue con el instrumento de evaluación, se fue en los grupos. Eh, bueno, acá
vamos a ver. Lo que nos interesa es, eso ya lo voy a corregir. Bueno, en realidad si lo clarificamos ahora no hay problema. Acá en la actividad, ¿se dieron cuenta? ¿Llegaron a entender, o sea, se confundieron por ese primer PDF? Nadie me lo planteó igual, ¿eh? Ya Sí, profe, pasaron bastantes días, pero no. el chico estuvo diciendo ahí que nos aparecían en los grupos, por eso le aclaré eso, le hice saber. Pero lo que me mandaron hoy el mail, a eso me refiero. Y ¿Sí? quizás se confundieron, sí. Yo tengo entendido Sí, que yo soy grupo 3, pero porque la vez pasada ya éramos grupo 3 nosotros, entonces Pero tengo en la ese queda cabeza que soy fijo. grupo 3, claro. Ahora voy a bajar igual para... Este es la grilla que ustedes se tienen que guiar. Y el grupo se supone que está en la actividad 1, que lo definimos. ¿Se acuerdan? El número de grupo que ustedes tienen, inclusive lo tienen bien definido en el aula. Se van a contactos y ustedes verifican en qué grupo está. ¿Todo eso queda claro? Para no confundir de ahora en más. Ustedes están en toda esta lista, ustedes lo tienen, saben perfectamente en qué grupos se encuentran asignados. ¿Está? Todos tienen un grupo, por más que muchos, no muchos, en realidad un par, yo le puse número de grupo igual, por más que sean grupos de un solo integrante. ¿Se entiende? Porque eso, bueno, se planificó así, se eligieron eso y está todo bien igual al principio de la cursada. Yo lo que quiero que quede claro es, ahora yo voy a bajar eso, voy a corregir ese error, pero así cuando ustedes encuentran, como al principio, cuando publiqué la clase, encuentran algo que no entienden, tienen que fijarse y transmitirme de manera privada, me pasan un mensaje y lo corregimos, lo vemos, porque me parece que ya se subió hace un par de semanas y no me clarificaron, tienen que tratar de fijarse, porque obviamente me equivoco, pero no implica que no se pueda corregir, ¿se entiende? Tienen que pasarme un mensajito y ver todas esas situaciones que no quedan claras y lo vemos. Si eso les digo que hagan con todos, o sea, con todas las situaciones. No se queden con la duda ni de decir qué hago, qué debo hacer, qué se entiende, qué no se entiende. Para eso justamente tenemos vía de comunicación, tienen mi celular, tienen mensajería interna. O sea, tengan en cuenta que esto tiene que quedar bien en claro justamente para no cometer errores. ¿Se entiende? ¿Queda claro entonces ahora cómo debemos tomar este trabajo? sí, ¿Sí? profe, gracias. Sí, profe. Perfecto. Entonces, acá lo que vamos a compartir es qué es lo que debemos hacer en esta actividad. Vamos a poner una fecha, ahora vamos a hablar un poquito más adelante, una fecha de presentación, pero yo necesito que empiecen a trabajar. No sé si alguno ya empezó a elaborar algo, se entendió lo que deben hacer. A ver, voy a empezar por acá. Yo lo que intento hacer, lo que intento que ustedes, digamos, puedan visualizar en el trabajo finalizado, es que puntualmente lo que tenemos que concretar es saber evaluar sitios web. Como docentes en informática o cualquier espacio, digamos, en el cual nosotros debemos manejarnos dentro de un contexto, dentro de una situación en la cual el alumno debe conocer de dónde sacamos la información. El tema de saber, a ver, voy a dejar de compartir un ratito porque se me complica acá. El tema es saber justamente qué sitios son aptos para poder trabajar en el aula, ya sea para información, ¿sí?, personal, para poder utilizar como instrumento, como situación en la cual poder armar clases, actividades y cómo transmitirlo por sobre todas las cosas. Nosotros tenemos que entender de que la situación actual nos lleva justamente a que esta temática sea totalmente o más importante de lo habitual. ¿Por qué digo esto? Nunca dejó de serlo, pero la importancia de saber de dónde tomo la información para poder elaborar actividades y compartir con mis alumnos
es relevante y determinante para cualquier docente. Entonces, lo que debemos entender es que para hacer un trabajo puntual y detallado, si se quiere, debemos tener técnicas y maneras correctas de poder evaluar un sitio. Un sitio tiene un montón de vertientes para poder trabajarlo, ¿sí? Tiene que ver justamente con saber no solamente mirarlo si es lindo visualmente, ¿sí? Si un sitio web, un portal, por ejemplo, un lugar en el cual yo necesito trabajar o creo que es conveniente trabajar, muchas veces para cualquier persona que no tiene, digamos, la técnica de poder identificar si es un sitio en el cual la información es fidedigna, si es adecuada, si es acorde a la edad que los estudiantes necesitan, si no está muy elevado, muy complejo en cuanto a su redacción, si está muy complejo y a su vez es una información. Toda situación nosotros debemos conocer gente que está para justamente hay infinidad de materiales. Yo les compartí a ustedes, espero que lo hayan mirado y visto por dónde iba la situación. Yo les compartí mucho material bibliográfico en el cual se pueden basar justamente para poder trabajarlo. O sea, yo les compartí lo mínimo, pero en realidad hay mucho material. La idea no es que se pongan a leer todo un libro, ni mucho menos, pero simplemente por ahí tomar los extractos de materiales y poder visualizar a dónde apunta esta situación, la importancia que tiene a la hora de poder trabajarlo. Hay muchos instrumentos de evaluación de sitios web, hay infinidades. Yo les di muchos ejemplos en las bibliografías que les compartí, pero puntualmente ustedes tienen que elaborar una grilla. Cada grupo ustedes tienen que basarse en elaborar una grilla de evaluación. Y esa grilla de evaluación yo les puse un ejemplo. En el ejemplo justamente que voy a corregir ahora voy a sacar los grupos que estaban, digamos, de otros años. La idea es que ustedes armen su propia grilla. No quiere decir que utilicen esta grilla que yo les compartí a ustedes. ¿Se entiende? ¿Puede sufrir modificaciones? Sí, es flexible, no hay problema. El tema es que tenemos que tener en cuenta un montón de variables para poder rescatar si ese sitio es conveniente o no para poder utilizar en nuestras clases. ¿Está? Generalmente cuando una persona no tiene por ahí noción de este tipo de situaciones, lo primero, ¿qué hacemos primero cuando entramos a un sitio a buscar algo? Vamos a suponer, porque todos los días, yo sé que lo hacemos la mayoría de los docentes y estudiantes, vamos buscando temas, digamos, temas de interés educativo en este caso. Cuando encontramos o nos comparten un link o utilizamos el buscador de alguna manera y vamos ingresando a los diferentes enlaces que nos proporciona el buscador, lo que habitualmente, digamos, una persona común que no tiene mucho conocimiento en cuanto a la evaluación de sitios, si es un lugar visualmente agradable, ya es un punto a favor. ¿Se entiende o no? Y eso no debería ser así. Debería ser un punto en el cual no es determinante, porque en realidad lo que yo tengo que evaluar son otras cuestiones técnicas, ¿sí? Otras situaciones. Eso es lo que yo tengo que aprender a identificar y a visualizar como docente. ¿Se entiende? O sea, tenemos que ver no solamente lo visual, porque no deja de ser importante, pero no es determinante. No sé si me explico. Tenemos que identificar en nuestra grilla que sea un sitio en el cual esté perfectamente identificado quiénes son los responsables o autores o editores, en el cual esa situación de carga de contenidos que se realizó en algún momento determinado tenga por sobre todas las cosas el origen bien determinado, ¿sí? O sea, el origen en el cual esa información fue subida y sobre todo fechas que determinan su actualización o no. Eso es determinante también. No es lo mismo una información que esté colgada hace 15 años atrás y nunca sufrió una modificación en el sitio, que
un sitio en el cual digamos, se efectúe cambios o actualizaciones pertinentes cada 2, 3, 5 meses, un semestre, lo que sea. ¿Se entiende? Eso también es relevante, ¿sí? La calidad de la información y la actualización de esa información. También en un sitio sí o sí tenemos que tener en cuenta si justamente cuál fue el propósito de ese sitio, por qué se creó ese sitio, cuál fue la finalidad, quiénes son los posibles destinatarios. Eso tiene que estar bien definido en algún lugar, ¿se entiende? Si tiene algún reconocimiento, ¿sí? La cantidad de visitas. Hay muchos portales que no tienen por ahí el número de visitas. Eso ustedes me dirán, ¿y es relevante? Y sí es relevante en algún punto, ¿sí? No es lo mismo un sitio que no tenga visitas, que nadie conoce, ¿sí? Y otro sitio que sea popular. Lo popular tampoco no implica que la información sea, digamos, usable o valedera o determinante. Pero es un punto más a tener en cuenta en nuestra grilla, ¿sí? De evaluación. Ahí, en la grilla que ustedes tienen que empezar a armar, tienen que estar separada por bloques. Fíjense, si ustedes se fijan bien en los materiales compartidos, se van a dar cuenta que tenemos que tener los datos generales del recurso, ¿sí? Lo que le estaba diciendo previamente, ¿sí? El título, la finalidad, los posibles destinatarios, si es de uso educativo o no, ¿se entiende? ¿Qué otro punto tenemos que tener en cuenta? Si es de gestión comercial o no, ¿sí? Si es un servidor comercial o un servidor educativo. ¿Cómo distinguimos un servidor educativo de un comercial? A ver, ¿quién me lo dice? Por la publicidad que siempre se están anunciando o están promocionando algo, digamos. Puede ser publicitario, a ver, ese sería un punto, digamos, secundario, que está totalmente válido tu apreciación, Nelson, pero ¿cuál sería el lo dominio, determinante? ¿Cuál el sería lo dominio, determinante? El dominio, exactamente. Fíjense lo importante que es el punto edu. ¿Se entiende o no? El punto edu no es lo mismo que el punto com. Entonces, eso tenemos que tener bien en claro cuáles son los dominios o tipos de dominio en el cual nosotros podemos establecer un punto de confianza. ¿Sí? Establecer un punto en el cual yo puedo decir, es un punto edu, ya es llamativo de que el contenido de ahí tiene otra connotación, tiene otra finalidad y puede ser confiable. ¿Se entiende o no? Ahí nosotros podríamos arrancar y tendríamos que empezar a ver lo relacionado a los buscadores. ¿Sí? Tenemos que aprender a buscar, saber buscar. Y muchas veces es un punto de partida que a través del tiempo recién nos permiten establecer conexiones para poder buscar de manera correcta o por lo menos acotar la información que me trae el propio buscador. ¿Se entiende o no? Porque muchos de nosotros lo que hacemos habitualmente, o lo que hacíamos por lo menos, es queremos buscar una temática en particular, informática educativa, sitios web, y poníamos informática educativa, sitios web. O sea, literalmente como se nos viene en la cabeza. Y el buscador no es tan inteligente todavía para establecer a ver qué es lo que yo estoy buscando en ese momento. ¿Se entiende o no? Entonces tengo que aprender a utilizar los conectores, los operadores lógicos que me proporciona un sistema que hoy lo tenemos inteligente. Los buscadores tienen motores de búsqueda totalmente inteligentes y cada vez nos entienden más. Literalmente es así. ¿Se entiende? Ese es un punto que lo vamos a charlar inclusive si quieren en clase, por ahí con más detalle. Pero los buscadores nos interpretan, pero nosotros tenemos que ayudarlo todavía. La inteligencia artificial está a flor de piel, eso no hay ninguna duda, pero todavía hay una cuestión de armonización en cuanto a los sistemas de búsqueda, en el cual nosotros tenemos que establecer criterios para acotar lo que me trae el buscador. ¿Se entiende? No es lo mismo que yo busque algo y tenga 50.000 sitios por visualizar. Yo no voy a ver 50.000 sitios. Algo no estoy haciendo bien si el buscador me trae 50.000 sitios de una sola vez. Ahí tengo que empezar a acotar
¿Se entiende o no? Y esa situación es lo que tendríamos que ver. Eso lo vamos a charlar si quieren en la clase presencial, que ya vamos a hablar de ese tema también. Pero creo que este es el punto de partida. Eso también, yo creo que lo habrán visto en otras materias, no me acuerdo si yo con algunos profes he charlado y algo de esa temática creo que lo habían planteado en algunos de estos años, o este año inclusive. La verdad que eso en realidad tendríamos que refrescar un poquito la memoria o proporcionar material, no hay problema. Partiendo de eso, tenemos que llegar al punto de lo que encuentro y visualizo, tengo que tener en cuenta el dominio, así como dijo uno de ustedes, Guido creo que era. Así que tengan en cuenta que es determinante. Las publicidades, sí, un sitio que está plagado de publicidades de cualquier tipo, ¿sí? Y la verdad que no es, por ahí seguro que hay mucha situación comercial que tampoco no está nada mal, pues yo puedo tener mucha publicidad para poder costear algunos gastos como dueño del sitio y la información puede ser buena, ¿se entiende o no? Entonces, ahí tendría que visualizar otros elementos que me permitan por ahí identificar que esa información sea lo más asequible, adecuada, ¿sí? Pertinente, como les dije previamente. ¿Está? Eso por un lado. El tema de cómo nosotros, a ver, a la hora de escribir, tenemos que, a la hora de hacer una tesis, esto ya lo hablamos en otro momento en la presencialidad. ¿Cómo nosotros identificamos que un material es propio o no propio? ¿Qué pasa? ¿Cómo lo identificamos? ¿Cómo está normado eso? A ver, alguien a ver que se anime. Bueno, empezamos mal ya. No, les digo que como nosotros en un texto que elaboramos nosotros, valga la redundancia, y lo presentamos, puedo decir que es un texto en el cual es de elaboración propia o no. ¿Qué tengo que tener en cuenta siempre? Si yo escribo todo un texto, una narrativa, y no pongo ninguna cita bibliográfica, ¿qué significa que esa narrativa para el que está leyendo? ¿Qué le estoy diciendo para la persona que está leyendo? Que todo ese texto es mío. ¿Se entiende o no? Y eso por ahí no es tan cierto. Ustedes como docentes, ¿sí? Como estudiantes avanzados, que son por ahora, tenemos que aprender a que cualquier texto que escribamos o que representemos en un sitio web, si no es nuestro, ¿qué tenemos que agregar? Citas bibliográficas. Tengo que decir de quién es la frase o texto que no es mío, que lo puedo usar como un disparador para poder desarrollar después, sí, es totalmente válido. Pero si yo encuentro un sitio web que tiene un texto plano, con imágenes inclusive, no importa, pero no tiene ninguna cita, y tengo que pensar a ver, ¿quién lo escribió? ¿Es una persona reconocida? ¿Se entiende o no? ¿Es de una universidad? ¿Es de un lugar educativo? ¿Es de un instituto? ¿Es de una página educativa? ¿Por qué? Eso es lo que tengo que empezar a interpretarlo. ¿Se entiende? Y siempre no se olviden que debe estar citado algo que no es nuestro. Eso tómenlo de ahora hasta siempre. El tema de la actualización, como les dije, y un sitio web que no se actualizó por más de un año o dos, y la verdad que se complica. ¿Por qué? Porque tengo que pensar que no es un sitio adecuado. Porque de acuerdo a la información o su contenido, implica siempre modificaciones, agregados, actualizaciones propiamente dichas. ¿Se entiende? Entonces, en algún lugar me tendría que mostrar el periodo o la última actualización que se hizo en el sitio. ¿Está? Entonces yo tengo una referencia más clara
de que ese contenido por lo menos está, está identificado o está por lo menos chequeado de manera paulatina. No quiere decir que todos los días se actualice, salvo que sea un sitio, un periódico, una revista, que eso Profe, no es nuestro caso, digamos. Sí, te escucho. Disculpe que le interrumpa, sería como una actualización como Wikipedia que siempre estamos utilizando o buscando información y salta la actualización de cada mes o cada año se actualiza información como Wikipedia. Exactamente. Nosotros, si Wikipedia nos actualiza a diario, por lo menos de manera muy frecuente, y la verdad que no sería Wikipedia. ¿Se entiende? ¿Por qué hacemos esa aclaración? A ver quién me puede decir, o decime vos, Nelson. ¿Por qué sí o sí Wikipedia necesito que se actualice casi todos los días, o cada 5 horas, o cada hora inclusive, o cada minuto? A diferencia de otros sitios. ¿En qué se diferencia Wikipedia con un portal educativo? A ver quién me puede decir. a veces tiene información de las personas o de famosos, por ejemplo, y tiene que actualizar tanto la edad como ciertas cosas que van logrando durante una carrera, o lo mismo no solo con las personas, sino ¿cómo es? Con lugares también. Es lo mismo, que se renuevan los Claro, lugares, por ejemplo, y exacto. se hizo una renovación Bien, más allá Otro que hoy en concepto, día, claro, más allá que hoy en día tenemos las actualizaciones, por ejemplo, de edad, como dijo Diego, de Profe, edad ya lo hace de manera pero tiene automática. una cosa negativa, que hay que tener mucho cuidado, que el tema es que es una plataforma abierta, o sea, cualquier persona puede editar la información. A Esta es ver, otra cosa que hay que tener Hernán, sí, a mucho ver, cuidado. ¿a qué te referís? O sea, por ejemplo, yo que no No sé sé si... nada de física, Ajá, pero escribí algo en Wikipedia de un artículo que está hablando de física, por ejemplo. Por eso bien, hay que tener bien. mucho cuidado con la información de Wikipedia. O sea, Exactamente, no es totalmente es confiable. una plataforma entre 50 y 50. A ver quién más puede refutar eso o no, según lo que dice el compañero. ¿No es totalmente confiable? ¿Todos estamos de acuerdo con eso? ¿Sí? Sí, creo que sí. ¿Sí? No sé, Rubén creo que estaba diciendo algo, me parece. No, que Wikipedia, algunas fuentes no son confiables y en Exacto, cambio es una exacto. No plataforma tiene que educativa. tomar, digamos, al 100%. No, Exacto. Pero tiene la particularidad que tiene revisores, miles de revisores. Los mismos revisores, ¿quiénes son? Somos nosotros. nosotros. ¿Se entiende o no? Es al ser abierto y cualquiera puede publicar, sí, pero no aparece la publicación de inmediato, ¿no? Tengan en cuenta toda esa situación. Hay moderadores en el cual se basa, obviamente que puede cometer errores porque son personas lo que... Pero es un lugar en el cual la información está presente, no es totalmente confiable al 100%, estamos de acuerdo, pero si yo encuentro un error, puedo informarlo. ¿Se entiende o no? Eso es lo bueno que tiene, para que no se siga utilizando esa información errónea y que otras personas que no tengan conocimiento de esa temática la puedan utilizar de manera arbitraria como algo correcto. Y obviamente, si yo utilizo una información incorrecta, todo lo que viene después, digamos, enganchado con esa información, seguro que va a estar incorrecto. Y fíjense el desastre que se comete en este tipo de situaciones o errores que se pueden cometer a la hora de tomar una información que no es válida, que es incorrecta. Todo lo que sigue, cualquier actividad que yo pueda corregir o lo que sea, yo estoy tomando una información que no es correcta. ¿Se entiende? Entonces, fíjense la importancia que tiene esta temática. Wikipedia, a diferencia de cualquier portal educativo, es que un portal educativo no necesariamente se tiene que actualizar a diario, pero sí Wikipedia, porque todos podemos acceder a Wikipedia. ¿Sí? Ahí se va actualizando, se va incorporando nuevos temas, se va ampliando nuevos temas ya preexistentes, pero el cuidado que dijeron al principio es totalmente correcto. ¿Se puede tomar como un sitio educativo en el cual se puede referenciar y dar a los alumnos? Sí, ¿se entiende o no? Siempre estableciendo los cuidados necesarios.
Pero volviendo al punto inicial de lo que es Wikipedia. Wikipedia yo necesito que siempre esté actualizada, que siempre estén incorporando temas, que siempre estén revisando. Habrán visto en algún momento, por ejemplo, que se sacaron temáticas porque se dieron cuenta de que era una información errónea. Inclusive los mismos moderadores emiten mensajes. ¿Se entiende o no? Entonces, eso va ocurriendo todo el tiempo. En un sitio web, la información puede ser que se actualice porque hay personas encargadas. No es lo mismo Wikipedia, que todos tenemos acceso, todos los que estamos conectados podemos llegar a incorporar temáticas fundamentadas, criteriosas, nuevas, que un sitio educativo en el cual hay un grupo de 10 personas, entre programadores, revisores y demás, que son pagas por una institución educativa o un organismo. No se va a actualizar a diario, salvo que sea algo muy puntual, pero no es una actualización diaria. Pero sí tiene que tener de manera paulatina, no muy extensa, con una brecha muy alejada, de incorporación de actualizaciones de información o nueva información. ¿Se entiende o no? Entonces, toda esa situación tenemos que considerar. Parece que queda, si lo miramos a esta temática, parece que es muy sencilla. No es sencilla en realidad, porque tenemos que ver técnicas y armar una buena grilla de evaluación para que lo que yo vaya completando de acuerdo a mi grilla, por eso es importante cómo elaboro la grilla. La grilla tiene que contener todo lo referido a lo que yo pueda mirar con una lupa a un sitio web o un portal educativo. ¿Se entiende? O sea, no me puede faltar nada. Concéntrense en el ejemplo que les pasé en la clase. ¿Pueden tomar como referencia? Sí, pero no necesariamente. Si ustedes ven una modificación en el cual ustedes quieren sacar o incorporar algún punto, totalmente válido. Si quieren consultar antes de hacerlo, me consultan. Profe, le hago una consulta. Sí. Con el tema del ejemplo ese que usted nos mandó del PDF, ¿eso es un ejemplo completo o son varios ejemplos a la vez? Porque yo no, es un solo ejemplo. Un solo ejemplo. Sí. O sea que uno, por ejemplo, tiene que, no digo calificar, pero sí como evaluar las imágenes de presentación, el índice, todas esas cosas que trae una página. Exactamente. Así es, Guido. Bueno, así es, porque está separado por bloques. Si se dieron, fíjense, en la misma grilla está separado por los datos pedagógicos del recurso, tenemos también la estructura, ¿sí? Tenemos también como los datos técnicos del recurso, los datos visuales, ¿sí? Por ahí puede tener muy buena información, pero visualmente no es buena. Bueno, es un punto en contra de ese sitio. Yo tengo que evaluarlo y decir, bueno, en la observación de ese bloque, si yo estoy visualizando, por ejemplo, incluye un mapa del sitio, tiene los colores, está organizado de manera vertical, se visualiza todo en un dispositivo móvil, yo puedo visualizar de manera correcta lo que veo en una PC, ¿se entiende o no? Entonces, toda esa situación yo tengo que ver, no es lo mismo verlo en un móvil que en una pantalla de 15 pulgadas, en una PC, ¿se entiende o no? Debería ser adaptable a cualquier dispositivo móvil y a cualquier pulgada de pantalla, tamaño de pantalla, ¿se entiende? Profe, eso también es un punto de evaluar. Ahí sí. en una de las evaluaciones decía si era de fácil acceso, o sea, si era fácil de encontrar la página. ¿Cómo nosotros podemos evaluar eso si usted ya nos pasó los enlaces? No. Claro. Con el número de visitas, si vos pones, por ejemplo, vos vacías tu historial de tu buscador, ¿sí? Vos vacías tu historial y pones algo relacionado a esa página y te tendría que traer al principio. Pero, ¿por qué traen habitualmente enlaces en una primera búsqueda? ¿Cómo el sistema clasifica que aparezca, por ejemplo, un enlace de un sitio en particular y otro enlace aparezca en la quinta página de la búsqueda? ¿Cómo se hace eso? ¿Alguien sabe o no? ¿Palabras clave?
Claro, por Eso las puede ser palabras uno. clave. A ver, ¿qué otra cosa? A mí me garantiza de Probabilidad de que vista. un sitio web X Las aparezca al vistas. principio y no en la 9ª Las página. veces que fue visitado. Ah, Las muy veces que fue bien. visitado. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Ese punto es determinante. No sé quién lo dijo, pero es correcto. La Yo cantidad tengo de búsquedas que tiene el sitio, lo que hace el buscador o los buscadores más importantes es posicionarlo. ¿Se entiende o no? No es lo mismo alguien que no accede a un sitio que se accede 100 veces al mes que a un sitio que se accede 10.000 veces al mes. ¿Se entiende o no? El sistema lo recategoriza. Esos son los sistemas inteligentes. Ahí entra lo que es los algoritmos de inteligencia artificial en el cual van posicionando. Ese es un punto, ¿eh? No, no es el único. ¿Qué más? ¿Qué más podría ser? ¿Por qué podría aparecer un sitio? De acuerdo, ya tuve en cuenta. por las recomendaciones o comentarios que le puedan llegar a poner en el sitio. También tiene que ver. Y otro muy particular es si yo si yo estoy pagando por ese sitio, ¿qué necesito que aparezca en el buscador lo antes posible? ¿Se entiende o no? Entonces, lo que tiene también los buscadores y las empresas es que eso se paga. ¿Se entiende? El pagar también posiciona los encuentros de sitios. ¿Se entiende? Sobre todo si es comercial. Si es comercial, yo necesito que aparezca en la mayoría de los lugares. Bueno, eso también se abona. ¿Está? Que no sería nuestro caso en particular, pero también, si es un sitio comercial, yo puedo, dentro de mi grilla, ver esa situación. Al identificar un sitio comercial y de acuerdo al sitio propiamente dicho, yo puedo tranquilamente averiguar, porque es de rápida averiguación, si ese sitio está posicionado ya sea monetariamente o por los accesos que tuvo en el último mes o en la última semana. ¿Está? ¿Queda claro eso? ¿Alguna otra consulta? A ver, yo creo que les pasé. A ver. Yo creo que les pasé en instrumento de evaluación uno en particular que era un sitio de sobre geografía, creo que era. Eso lo tienen ahí, ¿no? ¿Llegaron a visualizar esto? Era un portal de geografía. A ver. ¿Alguien se acuerda? Ese que dice geoperspectiva. Ese, exactamente. Bueno, ahí se dan cuenta, esa fue una evaluación que hemos realizado. Esto que yo les comparto es información de una maestría, ¿sí? De una maestría en entornos virtuales, en educación en entornos virtuales, que se hizo en ese contexto, para que se den una idea. Es un sitio en el cual evaluamos y entregamos de esta forma. Eso se los compartí para que ustedes tengan en cuenta. Fíjense, ese sería determinante que lo miren en detalle, ¿se entiende? Para ver cómo ustedes tienen que contestar, valga la redundancia, esa grilla que ustedes tienen que armar. Vuelvo a repetir, no necesariamente tiene que ser esta, literalmente. Son un grupo de 2, 3 o 4 personas que tranquilamente pueden dividirse el trabajo y ver cada uno un bloque de referencia. Uno que vea los datos generales del recurso, a ver qué es lo que yo necesito para poder identificar al elemento. Después otro que se fije en los datos técnicos, ¿sí? En los datos pedagógicos. Otro que se fije en
lo que son los accesos, ¿sí? En lo que tiene que ver por ahí con las conclusiones. O sea, tengan en cuenta de que tienen que realizar capturas y en la grilla que ustedes presenten, tienen que haber capturas del sitio en el cual ustedes se basaron para establecer conclusiones. ¿Está? Fíjense bien en ese ejemplo y se van a dar cuenta lo completo que tiene que estar lo que ustedes entregan. ¿Está? ¿Tienen alguna duda con respecto a eso? No, profe. Así que eso les voy a pedir que lo miren en detalle para que vean cómo deben completar. Acá también lo que tenemos que tener en cuenta es que a mí me gustaría, y eso se los digo ahora, que cada bloque tenga un sitio de observaciones. ¿Qué quiere decir? Si en el bloque, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo del primer bloque. El primer bloque sería el de datos generales del recurso. Si ustedes se fijan en datos generales del recurso, está compuesto por título, nombre, por ejemplo, ¿no? Autor, si es un sitio web o si es un portal educativo, si es un portal, mejor dicho. Si es un sitio, si ha recibido reconocimientos o premios. Si ustedes quieren agregar alguna pregunta, lo hacen, son libres de hacerlo. Fíjense si es relevante el agregado de preguntas que ustedes pueden hacer de acuerdo al bloque. Y al final de todo eso me gustaría que lo coloquen como observaciones. Un bloquecito, ahí, perdón, no es un bloquecito, sino un ítem que diga observaciones. ¿Y para qué? Para que yo haga la observación de lo que evalué de ese bloque. ¿Se entiende o no? Por ejemplo, en este primero, si yo podría colocar, por ejemplo, si es un sitio web, ahí yo pongo una X, porque fíjense que son preguntas cerradas, es sí o no nada más. ¿Se entiende? Hay algunas que están para poder desarrollarlos y escribirlo como abierto, una pregunta abierta, pero la mayoría está como preguntas cerradas. Por ejemplo, si es un sitio web y yo solamente puse una X en sí, es un sitio web. Está claro y explícito quién o quiénes son los responsables y puse una X. Sí, pero digamos, ¿es completa la respuesta? Bueno, esa respuesta yo puedo ampliarla ahí en observaciones. ¿Se entiende? ¿Y cuál sería la otra variante? No poner solamente sí o no, sino dejarlo el sí o no fuera y dejarlo con 2 o 3 renglones de explicación en cada respuesta. O sea, pasarlo de pregunta cerrada a pregunta abierta. ¿Se entiende? Eso es totalmente válido, depende de cada grupo cómo lo quiere visualizar o cómo lo quiere. Yo no quiero que todos me entreguen con esta grilla, porque si no sería muy cómodo. Ahí yo me voy a dar cuenta que no hay mucha evaluación, mucha información digamos, de la estructura, de visualización de la estructura, a ver qué es importante de ese sitio. Yo necesito que ustedes trabajen sobre la grilla. En todo este periodo, me gustaría que trabajen, que tomen como ejemplo la que yo les di. No nos quita que tenga el 70%, porque todo lo que está ahí está estudiado, está estructurado, se sacó de bibliografías competentes. Pero yo necesito la impronta del grupo. Y esa impronta me va a dar justamente una situación en la cual yo pueda visualizar, porque ustedes, cada grupo, ustedes ya tienen asignado un sitio. ¿Se entiende o no? Cada grupo yo les di un sitio para que no estén trabajando sobre el mismo siempre. Entonces, ese sitio, esos grupos que lo tienen en la actividad 3, vuelvo a repetir, cada uno tiene asignado, no puede salirse de ese sitio que yo les di, de ese sitio o portal, ¿no es cierto? Que puede ser educativo o no. Porque en realidad, ¿cuál es la finalidad de todo esto? De que una vez que realizamos todo el estudio o evaluación del sitio que cada uno lo tiene, cada grupo lo tiene, saquemos conclusiones. Y la conclusión no siempre tiene que ser buena. Yo puede ser totalmente negativa. Puede ser un sitio en el cual todo lo que evalué saqué como conclusión que no sirve para trabajarlo con ciertos grupos de alumnos, grupos etarios, ¿sí?
El sitio me dice que es apto para alumnos de una franja de edad, alumnos, de personas de una franja de 14 a 20 años, pero me doy cuenta que el lenguaje es muy elevado. Entonces yo en mi conclusión o en mi observación final tengo que establecer y escribir eso. Lo que figura en el sitio y de acuerdo a la evaluación realizada y a las conclusiones vertidas por el grupo, el sitio no es adecuado para lo que dice o figura. Esto, yo quiero que saquen sus conclusiones, que evalúen. No siempre van a ser buenos. ¿Se entiende? Esa es la idea. Si hay un sitio malo, hay un portal que no es adecuado por diversos motivos, lo tienen que reflejar en el informe. ¿Cuál es el formato que yo les di ahí? Tiene que tener una introducción y una conclusión. Ahí es donde ustedes tienen que establecer vínculos y conexiones y establecer digamos, un texto explicativo adecuado en el cual refleje que lo que encontré es bueno, o no es tan bueno, o es malo. ¿Se entiende? Si ustedes se fijan en la grilla, se van a dar cuenta también que al final también les pide como una situación, a ver si lo encuentro acá, si lo tengo a mano. Al final, ustedes pueden establecer, por ejemplo, una calificación, ¿sí? Tienen una calificación cualitativa en este caso. No les pido que pongan una cuantitativa, no pongan un número. Esa franja que figura en el ejemplo que dice calificación y figura excelente, satisfactorio, muy satisfactorio, insatisfactorio. Eso me gustaría que figure en todas las grillas. ¿Se entiende? ¿Alguna consulta? No, profe, ¿Estamos? está bien. Perfecto. Si tienen dudas, me dicen, por favor. Acuérdense que nosotros nos vemos, si Dios mediante, dentro de 2 semanas recién. La semana que viene no. La siguiente, si no es un feriado el viernes, que no lo miré todavía, creo que no, recién nos veríamos. La fecha va a decir más Sí, adelante. a mí me gustaría que para ese viernes que nos encontremos tengamos ya terminado la grilla. En todo caso lo analizamos en clase, pero quiero terminada. Por ahí no la vamos a presentar todavía, pero quiero terminar y lo charlamos en clase. ¿Se entiende? Vamos a establecer como fecha de entrega el día siguiente de la clase, o el lunes siguiente de la clase presencial. Pero para ese viernes, todos los grupos me van a dar digamos, su síntesis de lo que elaboraron. O sea, un integrante de grupo va a comunicar al curso qué encontró, qué no encontró, qué dificultades tuvo. Así que por eso les pido que tengan terminado. ¿Está? ¿Alguna duda? No, profe. De igual forma, me consultan por mensajería bueno, muchos de ustedes tienen mi celular, mi número, me realizan la consulta, no tengo ningún problema. La otra alternativa que yo les doy, digamos, como canal de comunicación es en la propia institución. Yo estoy los días martes y jueves, estoy de 19 a 21 horas. Cualquier duda que tengan, me avisan, ¿sí? O van en esos horarios y lo vemos, ¿sí? Me buscan ahí arriba de preceptoría, estoy en el entrepiso. ¿Se entiende? Pero yo necesito que esto avancen, por eso no quiero, el encuentro de hoy era puntualmente para que lo tengan bien en claro y saquen sus dudas. Pero necesito que empiecen a trabajar para ese viernes. Ese viernes, vuelvo a repetir, cada grupo va a establecer, digamos, una síntesis de lo que realizó, porque para ese día tiene que estar hecho. En todo caso, se corrige algunas cuestiones que lo planteamos en clase, pero el día lunes siguiente a ese viernes ya sería la fecha de presentación. Y es importante que lo tengan bien hecho y bien realizado. Si tienen dudas con la elaboración de la grilla, si creen que va o no va, me preguntan, consultan,
Yo todo lo que ustedes me plantean siempre estoy atento y trato de responder y de solucionar los problemas que puedan llegar a tener. ¿Está? ¿Estamos, profes? Sí, profe. Sí, profe, sí, profe. Bueno, Sí, Sí, profe. profe. estamos entonces. No sé si quedó algo en el tintero, me dicen, lo aclaramos, o no quería extenderme más de una hora igual, porque yo sé que en realidad esto lo tienen que saber ustedes también. No sé cómo darán clase con los demás profes, pero la idea es que ustedes tengan bien en claro que una clase virtual debería ser como una tutoría, clarificación de temas complejos, pero nunca deben tomar como una clase que podamos dar en la presencialidad. O sea, no podemos trasladar la presencialidad a la virtualidad de la misma forma. ¿Se entiende? O sea, esta situación tienen que tenerlo porque lo van a vivir ustedes cuando se reciban. Este sistema híbrido ya vino para quedarse. Puede variar o flexibilizarse para uno u otro lado, pero la virtualidad o la semipresencialidad ya vino para quedarse. O sea, olvídense de lo que teníamos en el 2019 para atrás, olvídense porque no va a ser igual jamás. ¿Se entiende? Y tenemos que sacarle provecho a lo bueno y corregir lo malo que pueda llegar a tener este sistema educativo en relación a lo híbrido que se va a venir dando y se va a mantener a lo largo del tiempo. ¿Está? Ustedes van a ser profes de un sistema híbrido, no presenciales al 100%. Así que todas esas cuestiones tenemos que ir adquiriendo conocimientos, experiencias, herramientas, recursos en el cual podamos aplicar y podamos transmitir de la mejor manera las planificaciones o lo planificado para esa clase. ¿Se entiende? Entonces, tengan en cuenta eso. ¿Estamos? Sí, Y una profe. clase de 2 horas corridas nunca es recomendable. ¿Está? Lo que se puede aprovechar en 40 minutos, 1 hora y 20 exageradamente. Pero más de eso ya ustedes se darán cuenta como destinatarios. O sea, yo hablo bastante, yo puedo estar 3 horas hablando acá. Pero yo sé que llega la hora y cuarto y la mitad de lo que digo ya me van a entender, pero por una cuestión lógica, cognitiva. El ser humano no está preparado para prestar atención 2 horas corridas. Profe, Sí. ¿qué se sabe de eso de que los chicos de primaria y secundaria ya están volviendo en una sola burbuja? Y en algunas escuelas sí. ¿Y nosotros? Y ustedes no por una cuestión de cantidad. ¿Sí? Siempre tiene que ver de acuerdo a la normativa, habla de adaptación de acuerdo a cada institución, no es una bajada general. Cada institución arbitra los medios necesarios, si la infraestructura lo permite y si el alumnado, de acuerdo a no es lo mismo por ahí una escuela normal que una escuela de la periferia, ¿se entiendan? Entonces, Sí. cada institución debe planificar para que ese regreso sea paulatino, ¿sí? Y que sea, digamos, en algún momento se llegue a una burbuja, si es que da el curso. Pues ahí hay un montón de cuestiones, el tamaño del curso, la cantidad de alumnos que tiene el curso, ¿se entiende o no? O sea, nosotros ampliamos ahora en la institución hasta 25 por burbuja. Debemos tener los cuidados necesarios porque llega a haber una vuelta masiva y no sabemos qué va a suceder. ¿Se entiende? O sea, a mí me gustaría que se vuelva y que, digamos, en una sola burbuja y que no pase nada, pero eso no podemos saber. Y sigamos el trabajo virtual. ¿Se entiende o no? O sea, que no hagamos borrón y de cuenta nueva, porque ahí está el grave error, ojalá que no cometamos, que es volver y hacer de cuenta de todo lo que se hizo, mal o bien, lo borramos. ¿Se entiende o no? Eso es lo que tenemos que tratar de evitar. ¿Se entiende? Sí, profe.
Las burbujas yo voy a armar, voy a tratar de armar por grupos, entonces todo el grupo completo está en una y en otra burbuja, porque creo que 2 burbujas vamos a tener. Yo ya le voy a pasar en limpio ya en estos días, o 3 o 4 días antes del encuentro. ¿Les parece? Sí, profe. Bueno, estamos, chicos. Ya es las 22:10 y creo que ya es más que suficiente por hoy. ¿Se entiende? Mi comida. ¿Está? Si necesitan por ahí, hacemos otra video otro día, no hay problema. Yo no tengo ningún tipo de problema. Me dicen, Bueno, lo gracias. vemos, lo aclaramos. Si es una temática en la cual hay muchas dudas, lo hacemos. O sea, me solicitan y estamos presentes. ¿Estamos? Bueno, profe, muchas gracias. Dale. Bueno, que pasen lindo, buen fin de semana y voten bien. Nos vemos. Igualmente, profe. Gracias. Hasta luego. Igualmente, Nos vemos. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego, Hasta profe. luego. Profe, ¿Sí? profe, yo soy Ana Julia. Le quiero hacer una pregunta. Por el mensaje Dale, Ana privado que le mandé, si Sí. llegó a leer. ¿Qué me mandaste? Tu compañera me mandó, me parece. No, ver. ¿Ahora mandaste? no, hoy a la tarde. A las 19:41. Sí. Sí. No lo miré todavía porque no estaba. A ver. Porque eso querés, lo charlamos mientras. A ver. ¿O querés pasarme por privado? ¿Querés que te conteste por privado nomás? Por ¿O te favor, respondo acá? No, por privado nomás. Dale, listo. Perfecto. Gracias. Hablamos, Ana Julia. Vale. Chao. Chao. Profe, Sí, profe, tengo una pregunta fuera de la materia. dale, Eduardo. Dale. ¿Sí podemos hablar? Sí, decime. El tema, sí, el tema de que tengo cálculo regularizado, rendí el año pasado, pero salí mal 2 veces. Y Sí. quisiera ver si tengo todavía tenía lógica, aprobé, pero como dijo el profesor, si sacan en enero o en febrero cálculo, podía aprobar lógica automáticamente. No sé si Sí. tengo oportunidad en diciembre, ahora si saco cálculo, apruebo automáticamente lógica o no. Y tendríamos que ver tu caso, che, porque estaba escrito eso. ¿Vos aprobaste el año pasado lógica? Sí, aprobé. Pero tenías cálculo seguía regularizado. regular. Bueno, tenés, creo que no te quiero mentir, voy a mirar bien cómo está la circular. ¿Sí? Esa está en la circular, esa situación, pero creería que sí. Creería que sí. Si aprobás, vos tenés que rendir ahora en octubre. Octubre puedes rendir. Sí.